El traidor silencioso. Piensa en la última vez que estuviste a punto de lograr algo importante. Tal vez llevabas semanas comiendo bien y entrenando con disciplina. Tal vez estabas a punto de terminar un proyecto crucial, o estabas construyendo una relación que finalmente te daba paz. Todo iba exactamente como debía ir. Sentías que por fin tenías el control. Y entonces, sin ninguna razón aparente, lo arruinaste. Faltaste al entrenamiento 3 días seguidos y volviste a tus peores hábitos. Dejaste el proyecto para el último minuto y entregaste algo mediocre. O creaste una discusión de la nada, solo para alejar a esa persona que te hacía bien. Cuando el polvo se asienta y miras el desastre, buscas culpables. Culpas al estrés, culpas al cansancio, culpas a la mala suerte o a las circunstancias. Pero en el fondo, en el rincón más oscuro y silencioso de tu mente, sabes la verdad. Sabes que nadie te empujó al vacío. Tú mismo saltaste. Bienvenido a Frecuencia Estoica. Hoy vamos a hablar de un fenómeno tan oscuro y complejo que asusta: el autosabotaje. Vamos a explorar por qué, cuando el universo nos abre las puertas, nuestra primera reacción instintiva es cerrarlas con seguro desde adentro. Marco Aurelio escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Pero ¿qué haces cuando el narrador de tus pensamientos es un traidor? ¿Qué haces cuando descubres que el villano de tu historia no es el mundo exterior, sino el reflejo que te devuelve el espejo cada mañana? Acomódate. Apaga las distracciones. Vamos a entrar en la mente del saboteador, y vamos a desarmarlo desde adentro. Deja que la introducción aterrice antes de empezar el primer capítulo. 081, Capítulo 1, El arquitecto de tu propia ruina. ¿Por qué nos saboteamos? Para resolver un crimen, los detectives siempre buscan el motivo. ¿Qué gana el asesino con esto? Cuando hablamos de autosabotaje, el crimen es la destrucción de tu propio potencial. Y a simple vista, parece no tener ningún sentido. ¿Por qué el cerebro humano, una máquina diseñada a lo largo de millones de años para buscar la supervivencia y el éxito, decidiría torpedear su propio barco? La respuesta requiere que seamos brutalmente honestos con nosotros mismos. Nos saboteamos porque el éxito es un territorio inexplorado. Y para la mente primitiva, lo inexplorado es igual a peligro. Imagina tu vida como una casa en la que has vivido durante años. Tal vez es una casa pequeña. Tal vez tiene goteras, las paredes están agrietadas y hace frío por las noches. No es un lugar feliz, pero es tu lugar. Conoces cada grieta. Sabes exactamente qué madera del piso cruje cuando la pisas. Tienes el control absoluto sobre esa miseria. Sabes cómo sobrevivir en ella porque es tu normalidad. De repente, a través de la disciplina y el esfuerzo, empiezas a construir una mansión. Empiezas a tener éxito. Empiezas a destacar. Las puertas de esa mansión se abren para ti. Pero cuando pones un pie adentro, el vértigo te paraliza. Es demasiado grande. Es demasiado brillante. Y lo más aterrador de todo, si te acostumbras a vivir en esa mansión, si aceptas que mereces ese éxito, tendrás que aceptar también el terror absoluto de poder perderlo algún día. Y ahí es cuando tu cerebro entra en pánico. El saboteador interno te susurra al oído: ¿qué haces aquí? Tú no perteneces a este lugar. Tarde o temprano se van a dar cuenta de que eres un fraude. Tarde o temprano vas a fallar y la caída desde aquí arriba te va a destruir. Y para evitar ese posible dolor futuro, tu cerebro toma una decisión trágica, pero increíblemente lógica para él. Decide destruir la mansión ahora mismo, con sus propias manos, para poder regresar llorando a la casa con goteras. Porque la casa con goteras duele, sí, pero es un dolor predecible, es un dolor seguro. Epicteto nos dejó una máxima que corta como un bisturí. El hombre no está preocupado por los eventos,
sino por el significado que le da a esos eventos. El autosabotaje no es más que tu mente dándole el significado de peligro letal a tu propio crecimiento. Has asociado el éxito, la paz o la victoria con una amenaza a tu identidad. Te has convencido de que eres el personaje secundario, el que siempre falla al final, el que no tiene disciplina. Y cuando empiezas a actuar como el protagonista, tu mente colapsa por la disonancia cognitiva. Tu identidad actual y tus nuevas acciones están peleando a muerte. Pregúntate esto: ¿la última vez que arruinaste un buen hábito o destruiste una oportunidad? ¿No sentiste un extraño, retorcido y oscuro alivio justo después de hacerlo? Ese alivio era tu cerebro diciendo: «Uf, qué bueno. Por un momento casi cambiamos de vida. Por fin hemos vuelto a ser los mediocres de siempre. Aquí estamos a salvo». Ese es el arquitecto de tu ruina. No es un demonio externo. Es tu propio instinto de conservación, operando con un software obsoleto y aterrorizado por la luz. La adicción a la tristeza y el fracaso conocido. Hay una verdad muy incómoda sobre la naturaleza humana. Una verdad de la que casi nadie quiere hablar porque nos quita la máscara de víctimas y nos pone frente a un espejo sin piedad. A los seres humanos nos gusta sufrir. No me malinterpretes. Conscientemente, todos decimos que queremos ser felices. Decimos que queremos paz mental, que queremos éxito en nuestros proyectos, que queremos relaciones sanas y una mente disciplinada. Pero en el subconsciente, en las profundidades donde realmente se toman las decisiones, muchos de nosotros somos adictos a la tragedia. Es como ver una de esas películas de suspenso psicológico, esas obras aclamadas por la crítica, donde la atmósfera es tensa, oscura y asfixiante. Pasas toda la película siguiendo al detective, intentando descubrir quién es el villano que está arruinando la vida del protagonista. Te muerdes las uñas, sientes la injusticia, buscas pistas, y justo en la escena final, el gran giro argumental te golpea en la cara. Te das cuenta de que el protagonista y el asesino son la misma persona. Ese es tu cerebro cuando te autosaboteas. Eres el detective llorando por un crimen que tú mismo cometiste. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos enamoramos de nuestra propia miseria? En la psicología profunda existe un fenómeno oscuro y fascinante conocido como el efecto Golem. Generalmente, este efecto explica cómo las bajas expectativas que la sociedad o nuestro entorno tienen sobre nosotros terminan aplastando nuestro rendimiento. Si todo el mundo te dice que eres un inútil, tu cerebro se adapta y te conviertes en un inútil para cumplir con esa expectativa. Pero el autosabotaje es el efecto Golem llevado a su forma más destructiva. Es cuando tú te aplicas ese efecto a ti mismo. Te miras al espejo y dictas una sentencia implacable. Te dices: yo soy el que siempre se rinde, yo soy la persona ansiosa, yo soy el que nunca termina lo que empieza. Esa es mi naturaleza. Has construido tu identidad entera alrededor de tus defectos. Y tu cerebro, que es una máquina diseñada para darte la razón, se asegura de que esa profecía se cumpla a la perfección. Si un día te levantas motivado, si un día empiezas a hacer las cosas bien, y parece que vas a romper el ciclo, tu mente enciende una alarma ensordecedora. La identidad que construiste está bajo amenaza, y para no perder esa identidad, bajas tu propio rendimiento. Arruinas la dieta. Dejas de tocar ese instrumento. Faltas a la responsabilidad. Te hundes de nuevo en el barro, respiras aliviado y te dices a ti mismo: ¿ves? Te lo dije, yo no sirvo para esto. Ese es el fracaso conocido. Es un veneno dulce. Nos aferramos a nuestra tristeza porque la tristeza tiene una estética que romantizamos. Sentirnos incomprendidos,
Sentirnos rotos o estancados nos da una narrativa trágica que es fácil de habitar. Es mucho más fácil sentarte en la oscuridad, poner música melancólica y compadecerte de lo duro que es el mundo, que encender la luz y limpiar el desastre de tu propia habitación. El dolor del fracaso exige muy poco de ti. Solo exige que te rindas. El éxito, en cambio, la disciplina implacable, la paz mental, eso exige todo. Exige que te levantes temprano. Exige que enfrentes el rechazo. Exige que expongas tu trabajo al mundo, sabiendo que te van a criticar. Exige que mates a la versión de ti mismo que amaba las excusas. Séneca observó esta misma tragedia en los ciudadanos de la antigua Roma. Él veía a hombres poderosos quejarse de sus vidas miserables, pero que se negaban rotundamente a cambiar sus hábitos. Él escribió: a menudo nos aferramos a nuestras cadenas, e incluso llegamos a amarlas, porque nos aterra el peso de la libertad. ¡Qué frase tan absolutamente brutal! Amar tus propias cadenas. Cuando te saboteas, cuando pospones algo importante, cuando arruinas tu propio progreso, no lo haces por accidente. Lo haces porque estás acariciando tus cadenas. Estás eligiendo el confort de la prisión que ya conoces, por encima del terror de la libertad que aún no has explorado. Pero tienes que entender algo crucial hoy. Romantizar tu propia miseria no te hace profundo. No te hace un alma atormentada e incomprendida por el universo. Te hace un prisionero voluntario. Si quieres dejar de ser tu peor enemigo, el primer paso es destruir esa adicción al drama. Tienes que dejar de encontrar consuelo en la derrota. Tienes que mirarte al espejo y sentir una repugnancia absoluta por la comodidad de lo mediocre. La próxima vez que sientas el impulso de soltar el timón, de no hacer el trabajo, de arruinar el buen momento que estás construyendo, quiero que te detengas. Siente cómo tu cerebro te suplica volver a la casa con goteras, de la que hablamos. Siente el pánico a ser grandioso. Obsérvalo. Y luego, con la frialdad de un emperador estoico, oblígate a tolerar ese pánico. Oblígate a cruzar la puerta del éxito, aunque te tiemblen las manos. Porque la única forma de matar al efecto golem en tu interior, la única forma de reescribir la película, es demostrándole a tu cerebro, con acciones implacables, que ya no estás dispuesto a interpretar el papel de la víctima en tu propia historia. Ese es el arquitecto de tu ruina. No es un demonio externo. Es tu propio instinto de conservación, operando con un software obsoleto y aterrorizado por la luz. Capítulo 3. El tribunal interno y la culpa. Si cerramos la puerta de esa casa con goteras a la que eres adicto, y caminamos un poco más profundo hacia los cimientos de tu mente, vamos a encontrar una habitación enorme, fría y perpetuamente iluminada. Es una sala de juicios, un tribunal interno que nunca descansa, que nunca cierra sus puertas y que no conoce la piedad. En este tribunal tú ocupas todos los asientos. Eres el acusado, temblando en el banquillo. Eres el fiscal, apuntando con el dedo y gritando cada uno de tus errores. Eres el jurado, que ya ha tomado una decisión antes de escuchar la defensa. Y por supuesto, eres el juez que sostiene el mazo, listo para dictar la sentencia máxima. Todos los seres humanos tenemos este tribunal en la cabeza, pero el sobrepensador y el saboteador lo han convertido en un espectáculo de tortura diaria. Cada vez que cometes un error, por más minúsculo que sea, el fiscal interno saca un archivo gigantesco. No te juzga por el error de hoy, te juzga por tu historial completo. Trae a colación esa vez que fallaste hace 5 años. Recuerda la promesa que te hiciste el mes pasado y que rompiste. Enumera todas las veces que decepcionaste a alguien. Y la sentencia que dicta este juez siempre es la misma. Culpable. Culpable de no ser suficiente. Culpable de ser débil.
culpable de ser un fraude. Aquí es donde la psicología y el estoicismo se cruzan para explicar por qué destruyes tu propio éxito. Existe una diferencia abismal, un abismo absoluto, entre la culpa y la vergüenza. La culpa es una herramienta útil. La culpa te dice, hice algo malo. Si tratas mal a un amigo, sientes culpa, pides perdón, corriges tu comportamiento y avanzas. La culpa está anclada a una acción específica. Pero la vergüenza es un veneno radiactivo. La vergüenza no te dice, hice algo malo. La vergüenza te dice, yo soy malo, yo soy defectuoso, yo soy un fracaso. Cuando tu tribunal interno te condena a vivir con vergüenza, tu identidad entera se contamina. Y cuando en el fondo de tu alma crees que eres una persona defectuosa y culpable, ocurre algo aterrador. Te convences de que no mereces absolutamente nada bueno en la vida. Piensa en esto con absoluta frialdad. Si un juez condena a un criminal a cadena perpetua, y de repente a ese criminal le regalan un banquete de reyes en su celda, le abren las puertas y le dicen que es libre para disfrutar del mundo, el criminal sentirá que hay un error. Sentirá que no tiene derecho a esa libertad porque la ley ya dictaminó que debe sufrir. Tú haces exactamente lo mismo. Cuando la vida te empieza a sonreír, cuando consigues un trabajo increíble, cuando una persona maravillosa entra en tu vida y te ama de verdad, o cuando por fin logras encadenar semanas de disciplina y ves resultados en el espejo, tu juez interno golpea el mazo con furia. Te grita desde el estrado que tú no mereces esa paz. Te recuerda tus pecados pasados. Te recuerda que tú eres el acusado, no el victorioso. Y como no puedes soportar la disonancia de tener algo bueno cuando crees que eres alguien malo, ejecutas el autosabotaje. Destruyes la relación buscando defectos donde no los hay. Arruinas la dieta en un atracón de medianoche. Dejas de ir al gimnasio. Llegas tarde a esa entrevista crucial. Torpedeas tu propio barco para hundirte de nuevo en el agua fría. Porque en el fondo de tu psique rota, crees que ahogarte es tu castigo justo. Es el castigo que tu tribunal dictó para ti. Marco Aurelio, un hombre que tenía el poder de ejecutar a cualquier persona en el Imperio Romano, era increíblemente estricto consigo mismo, pero conocía el peligro de este tribunal interno. Él escribió en sus diarios, recobra tus sentidos, vuelve en ti, y una vez que te hayas despertado, y veas que solo eran sueños los que te turbaban, mira estas cosas de la realidad como mirabas aquellas. Tus juicios internos, esa vergüenza aplastante, son fantasmas. Son ilusiones creadas por un ego herido que prefiere castigarse eternamente antes que perdonarse y avanzar. El estoicismo no te pide que ignores tus errores. Te pide que los mires con la objetividad de un científico, no con la crueldad de un verdugo. Si fallaste, el hecho objetivo es que la flecha no dio en el blanco. Nada más. Ese fallo no define tu valor como ser humano. No está escrito en las estrellas que debas sufrir por la eternidad por no haber tenido disciplina ayer. El pasado es un cadáver. No puedes revivirlo, no puedes alterarlo, y sobre todo, no puedes seguir cargándolo en tu espalda si quieres escalar la montaña que tienes enfrente. Para dejar de sabotearte, tienes que desmantelar ese tribunal. Tienes que despedir al juez, silenciar al fiscal y quemar los archivos de tus fracasos pasados. Tienes que otorgarte a ti mismo el perdón más difícil de todos, el perdón incondicional por no haber sabido hacerlo mejor en el pasado. El tú de ayer cometió errores porque operaba con el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Castigar al tú de hoy por la ignorancia del tú de ayer es la mayor injusticia que puedes cometer. Absuélvete, rompe el mazo, y acepta de una vez por todas que el hecho de tener cicatrices no te descalifica para alcanzar la grandeza. Mereces la paz que estás construyendo. Mereces el éxito que te aterra. Pero nada de eso se quedará contigo
hasta que tú mismo te des el permiso de poseerlo. Capítulo 4. Séneca y el miedo a la cima. Hablemos de la montaña. Durante toda tu vida, la sociedad, las películas y los libros de motivación te han vendido una idea muy específica. Te han dicho que lo más difícil, lo más brutal y lo que más requiere esfuerzo es la escalada. Te han enseñado a prepararte para el dolor de subir, para el cansancio de las piernas y para la falta de oxígeno mientras intentas salir del valle de la mediocridad. Pero te mintieron. La escalada duele, sí, pero no es lo que te aterra. Lo que realmente te paraliza, lo que hace que tu mente colapse y decida destruir todo el progreso que has logrado, no es el miedo a no poder subir. Es el vértigo absoluto que sientes cuando te das cuenta de que estás a punto de llegar a la cima. Cuando estás abajo, en el valle del anonimato, cuando recién empiezas un proyecto, cuando nadie espera nada de ti, tienes un escudo impenetrable. No tienes absolutamente nada que perder. Si fracasas el primer día de gimnasio, si tu primer intento de negocio quiebra, si tu primera relación fracasa rápido, no pasa nada. Nadie te estaba mirando de todos modos. El suelo está tan cerca que la caída ni siquiera rasguña. Pero a medida que aplicas la disciplina, a medida que dejas de ser la víctima y empiezas a acumular victorias, te vas elevando. Empiezas a destacar. La gente empieza a notar tu cambio. Tus amigos, tu familia o incluso desconocidos empiezan a depositar expectativas sobre tus hombros. Ya no eres el que siempre se rinde, ahora eres el que lo está logrando. Y de repente estás al 90% del camino. Estás a un paso de consolidar ese gran éxito, a un paso de graduarte, a un paso de formalizar esa gran oportunidad. Te detienes en la ladera de la montaña. Cometes el error fatal de mirar hacia abajo, y el terror te golpea el pecho con la fuerza de un tren. Tu mente calculadora y saboteadora hace los números en milisegundos. Te dice, mira qué alto estamos, mira todo lo que tenemos ahora. Si damos el último paso y reclamamos la cima, el mundo entero nos va a observar. Y si fallamos estando allá arriba, si demostramos que somos un fraude estando en la cumbre, la caída nos va a destruir por completo. El miedo a la cima es el miedo a la expectativa sostenida. Es el terror a que una vez que demuestres de lo que eres capaz, el universo te exija mantener ese nivel de grandeza todos los días de tu vida. Y como tu ego herido y tu síndrome del impostor te susurran que no tienes la energía para ser grandioso todos los días, decides que es mejor no serlo nunca. Decides tropezar a propósito en el 90% del camino. Te saboteas. Arruinas la oportunidad perfecta. Faltas a la cita más importante. Quemas los puentes. Y mientras ruedas montaña abajo, de regreso al valle del anonimato, sientes ese enfermizo y retorcido alivio del que hablamos antes. Sientes el alivio de haber bajado las expectativas de todos. Sientes la paz oscura de saber que, como ya fracasaste, nadie te va a pedir que seas excelente mañana. Séneca conocía este vértigo mejor que nadie. Él no era un monje aislado en una cueva. Era el consejero del emperador romano Nerón. Séneca llegó a la cima absoluta del mundo conocido. Acumuló un poder político inmenso y una riqueza incalculable. Estaba en la punta de la montaña más alta del imperio. Y él sabía perfectamente que las cimas son los lugares más peligrosos de la tierra. Él escribió, los árboles que crecen en los lugares más altos son los más castigados por los vientos. Todo lo que la fortuna ha elevado, lo ha elevado para su propia ruina. Cualquier persona ordinaria se habría vuelto loca de ansiedad estando en la posición de Séneca. El miedo a perder sus palacios, su influencia o su propia vida a manos de un emperador inestable habría sido suficiente para paralizar a cualquiera. ¿Cómo evitó Séneca sabotearse a sí mismo por el pánico a perderlo todo?
Lo hizo practicando el desapego radical de la cumbre. Él entendió que la altura a la que había llegado no le pertenecía. El éxito, el dinero, el estatus y el reconocimiento no eran partes de su identidad. Eran ropas prestadas que la fortuna le había entregado temporalmente, y que en cualquier segundo la misma fortuna le iba a arrebatar. El saboteador destruye el éxito porque cree que su identidad está atada al resultado. Cree que si fracasa estando en la cima, él mismo se convierte en un fracaso. Séneca nos enseña a mirar el éxito a los ojos y decirle: te acepto, te disfruto, pero no te necesito para saber quién soy. Si construyes tu ciudadela interior, si tu valor como ser humano radica únicamente en tu virtud, en tu disciplina y en tu capacidad de hacer lo correcto, la altura de la montaña se vuelve completamente irrelevante. Eres exactamente la misma persona en el lodo del valle que en el mármol de la cumbre. Cuando eliminas la ilusión de que el éxito te hace superior o de que el fracaso te hace inferior, el vértigo desaparece. Ya no hay razón para sabotearte, porque ya no hay ninguna caída que pueda lastimar a tu verdadero yo. Tu verdadero yo está blindado. La próxima vez que sientas el impulso de arruinar una gran oportunidad, justo antes de alcanzarla, reconoce a ese miedo por lo que es. Es el vértigo disfrazado de pereza. Es el terror a la grandeza disfrazado de falta de tiempo. Acepta que la caída siempre será una posibilidad. Pero niégate rotundamente a ser tú quien se empuje por el precipicio. Reclama la cima. Sostén el éxito en tus manos, sabiendo que es efímero, sabiendo que el viento golpeará fuerte, pero con la tranquilidad absoluta de que tu alma pesa mucho más que cualquier corona que el mundo te pueda quitar. Capítulo 5. La diferencia entre humildad y humillación. Hay una trampa cultural inmensa en la que casi todos caemos cuando empezamos a buscar ser mejores personas. Nos han enseñado, desde que somos muy pequeños, que la mayor virtud de un ser humano es la humildad. Y eso es cierto. La arrogancia es la ceguera del intelecto. El ego desmedido es el enemigo de la sabiduría. Pero en nuestro afán por no parecer arrogantes, hemos mutado la definición de humildad hasta convertirla en un veneno paralizante. Hemos confundido la humildad con la humillación voluntaria. El saboteador interno adora esta confusión. La utiliza como su herramienta más afilada. Cuando haces algo increíble, cuando te sacas una nota perfecta, cuando logras un objetivo difícil, o cuando alguien te felicita por tu disciplina, ¿cuál es tu primera reacción? Si eres como la mayoría, tu instinto inmediato es encogerte. Bajas la cabeza, desvías la mirada y dices que no fue para tanto. Dices que tuviste suerte. Dices que cualquiera podría haberlo hecho. Crees que estás siendo humilde. Crees que estás siendo noble. Pero lo que realmente estás haciendo es insultar tu propio esfuerzo. Estás escupiendo sobre las horas de sacrificio, sobre las madrugadas en las que te levantaste sin ganas, y sobre la fricción que tuviste que soportar para llegar ahí. La falsa humildad es el disfraz favorito del síndrome del impostor. Es una forma de autosabotaje socialmente aceptable. Te empequeñeces a propósito para que los demás no se sientan incómodos con tu progreso, y para protegerte de la envidia ajena. Te cortas las alas para encajar en jaulas donde ya no cabes. Y el peligro psicológico de hacer esto todos los días es devastador, porque tu subconsciente escucha absolutamente todo lo que sale de tu boca. Si constantemente te quitas el mérito, si constantemente te reduces a la categoría de alguien promedio que solo tuvo suerte, tu mente termina creyéndolo. Y la próxima vez que te enfrentes a un desafío que requiera la versión más grandiosa y capaz de ti mismo, tu cerebro te dirá que no lo intentes. Te recordará que eres pequeño, que no eres tan bueno, y te obligará a volver a tu rincón de seguridad.
El estoicismo no tolera la falsa humildad. Para los filósofos antiguos, la virtud principal era la verdad, la visión objetiva y fría de la realidad. Epicteto no se andaba con rodeos en este tema. Él enseñaba que debíamos conocer nuestras limitaciones con una precisión absoluta, pero también debíamos conocer nuestro inmenso valor con la misma exactitud implacable. La verdadera humildad estoica no consiste en pensar que eres menos de lo que eres. Consiste en no pensar tanto en ti mismo. Es entender que eres una pieza minúscula en el engranaje del universo, pero que esa pieza tiene un diseño perfecto y un propósito innegable. Si trabajaste duro por algo y lo lograste, la respuesta humilde y estoica no es negarlo. La respuesta es mirar a los ojos a quien te felicita, aceptar que te esforzaste al máximo para conseguirlo, y luego seguir con tu vida, sin dejar que ese aplauso te corrompa el ego. Aceptas el mérito, porque es un hecho objetivo, pero no dejas que ese mérito te haga creer que eres superior a los demás. El autosabotaje se alimenta de la humillación. Te pide que te arrastres. Te pide que pidas perdón por ocupar espacio en el mundo. Te pide que escondas tus talentos para no hacer sentir mal a los que decidieron no usar los suyos. Pero tienes que entender algo fundamental. Empequeñecerte no le sirve absolutamente a nadie. No ayudas al mundo jugando a ser mediocre. No inspiras a los que te rodean, mostrándoles tu versión más asustada y rota. La única forma real de elevar a las personas que amas es atreviéndote a pararte en toda tu estatura, asumiendo la responsabilidad inmensa de tu propia grandeza, y demostrando con hechos que es posible salir del pozo. Deja de disculparte por querer más. Deja de pedir perdón por tener ambición. Deja de disfrazar tu miedo al fracaso con la máscara de la modestia. La próxima vez que logres una victoria, por más pequeña que sea, reclámala. Siente el peso de ese éxito en tus manos, y niégate a soltarlo. Mírate al espejo, y en lugar de buscar desesperadamente un defecto para mantenerte humilde, reconoce el poder que tienes. Eres capaz de destruir tu propia vida con el autosabotaje. Lo has hecho antes. Pero esa misma energía destructiva, ese mismo poder inmenso, puede ser redirigido hoy mismo para construir algo inquebrantable. Nunca más vuelvas a confundir la nobleza de la humildad con la tragedia de humillarte a ti mismo. Capítulo 6. Reescribiendo tu identidad desde cero. Llegamos al núcleo del problema. Si hemos descubierto que el autosabotaje no es una fuerza externa, sino un mecanismo de defensa de tu propia identidad herida, entonces la única solución permanente no es intentar tener más motivación. La motivación se agota. La fuerza de voluntad se quiebra bajo presión. La única forma de matar al saboteador es destruir esa vieja identidad desde los cimientos y construir una nueva. Tu mente funciona como un archivero inmenso, un registro judicial implacable que guarda absolutamente toda la evidencia de tu vida. Todo lo que haces y todo lo que dejas de hacer es un voto a favor de la persona que crees ser. Piensa en esto de manera muy concreta. Tal vez hace poco intentaste lograr algo importante. Digamos que querías ganarte un lugar en un equipo. Tal vez un equipo de baloncesto o cualquier otro grupo que exigiera lo mejor de ti. Tenías la capacidad, pero dejaste que la comodidad ganara. Faltaste a las prácticas, dejaste que la falta de disciplina tomara el volante. Y cuando llegó el momento de la verdad, y te quedaste fuera, tu cerebro tomó ese doloroso rechazo, lo guardó en el archivero y le puso una etiqueta gigante y permanente, que dice: soy alguien indisciplinado. Soy alguien que no se compromete. Soy el que siempre se queda a medias. Y ahora, el veneno ya está en el sistema. Cada vez que intentas empezar un nuevo proyecto, ya sea leer un libro de filosofía, mejorar tus hábitos o aprender algo nuevo, tu mente baja al sótano,
saca ese archivo lleno de polvo y te lo tira en la cara. Te dice, ¿para qué nos esforzamos? ¿Para qué madrugamos hoy? Ya sabemos cómo termina esta película. Ya sabemos quiénes somos. Eso es el autosabotaje en su forma más pura. Es ser un esclavo absoluto de tu propio pasado. Pero aquí es donde la antigua sabiduría estoica se adelanta miles de años a la neurociencia moderna. Epicteto, con la claridad brutal que lo caracterizaba, dictó la fórmula exacta para escapar de esta prisión. Primero, di a ti mismo lo que serías, y luego, haz lo que tienes que hacer. Lee esa frase otra vez en tu mente. Primero define quién eres, y luego actúa en consecuencia. El mayor error que cometes al intentar cambiar tu vida es que intentas cambiar los resultados sin cambiar tus creencias. Dices, voy a dejar de procrastinar, pero en el fondo sigues creyendo que eres un procrastinador intentando hacer algo que va en contra de tu naturaleza. Y como va en contra de tu naturaleza percibida, el saboteador despierta, entra en pánico y destruye tu progreso para devolverte a la normalidad. No eres una escultura de mármol que ya fue tallada y terminada. Eres la arcilla. El hecho de que hayas fallado en el pasado, por falta de rigor, el hecho de que hayas perdido oportunidades porque preferiste dormir o perder el tiempo, no es una cadena perpetua. Es simplemente un dato. Es un evento aislado que le ocurrió a una versión de ti que ya no existe. Para reescribir tu identidad desde cero, tienes que empezar a inundar el archivero de tu mente con nueva evidencia. Tienes que sepultar el archivo de tus fracasos bajo una montaña de victorias innegables. Y el secreto de los grandes maestros de la mente es que no hacen esto con saltos heroicos. Los saltos heroicos y los cambios radicales de un día para otro aterrorizan al cerebro y activan la alarma del autosabotaje. La nueva identidad se construye con victorias microscópicas, silenciosas e invisibles. Victorias tan pequeñas que tu ego saboteador ni siquiera las registra como una amenaza. Si tu vieja identidad es la de alguien que no termina lo que empieza, tu primera victoria no es trabajar 10 horas seguidas. Tu primera victoria es sentarte en la silla durante 5 minutos con el teléfono apagado. Solo 5 minutos. Cuando lo haces, acabas de meter un archivo nuevo en tu mente que dice, hoy tuve disciplina. Al día siguiente, haces tu cama. Otro archivo que dice, hoy traje orden al caos. Al día siguiente, te obligas a tomar agua fría por 10 segundos al final de tu baño. Otro archivo que dice, hoy toleré la incomodidad de forma voluntaria. El saboteador interno se alimenta de tus grandes declaraciones vacías. Se ríe cuando dices que a partir de mañana vas a cambiar tu vida por completo, porque sabe que no vas a aguantar la presión. Pero el saboteador se muere de hambre cuando lo atacas con una constancia silenciosa e implacable. Cuando acumulas cientos de estas pequeñas pruebas de disciplina, llega un punto de inflexión psicológico maravilloso. Tu identidad cambia de piel. De repente, la idea de fallar a un compromiso, la idea de faltar a una práctica, o rendirte ante la pereza, te causa una profunda disonancia cognitiva. Ya no te saboteas hacia el fracaso, porque ahora tu normalidad es la excelencia. Actuar con pereza se siente ajeno, se siente extraño. Deja de pelear contra el fantasma de la persona que fuiste ayer. Ese fantasma no tiene ningún poder real sobre tus manos ni sobre tus decisiones en este instante. Eres el único autor de tu vida, y tienes una página en blanco frente a ti en este exacto milisegundo. Toma la pluma. Elige una pequeña acción incómoda que el viejo tú habría evitado, y hazla ahora mismo. Empieza a escribir la historia del hombre inquebrantable en el que te vas a convertir. Capítulo 7. Rompe el espejo y cierre.
Hemos llegado al final de este recorrido por los rincones más oscuros de tu propia mente. Hemos desenmascarado al traidor silencioso que habita en ti. Descubrimos que el autosabotaje no es un monstruo invencible, sino un mecanismo de defensa asustado, un instinto primitivo que prefiere la miseria conocida antes que el vértigo de la grandeza. Caminamos por los pasillos helados de tu tribunal interno. Despedimos a ese juez implacable que te condenaba a la vergüenza, y entendimos que achicarte frente al mundo no es humildad, sino una tragedia voluntaria. Y ahora, después de haber desmantelado todas estas mentiras, solo queda una cosa por hacer. Tienes que pararte frente al espejo. El reflejo que tienes delante, ese rostro que te devuelve la mirada cada mañana, ha sido tu carcelero durante demasiado tiempo. Ha sido la voz que te susurra que no estudies, que no entrenes, que no lo intentes porque, de todos modos, vas a fracasar. Te ha mantenido atado a un bucle infinito de decepción y arrepentimiento. Pero hoy, la dinámica de poder ha cambiado. Romper el espejo no significa que debas odiarte a ti mismo. El odio hacia uno mismo es solo otra forma de autosabotaje. Es otra excusa para no hacer el trabajo duro. Romper el espejo significa hacer añicos la ilusión de tu identidad pasada. Significa tomar esa imagen cristalizada de la persona que siempre se rinde, mirarla a los ojos por última vez y decirle: tu tiempo se acabó, ya no trabajo para ti. Marco Aurelio, en medio del caos de gobernar el mundo, escribió una verdad ineludible. Cava en tu interior, dentro se halla la fuente del bien, y es una fuente capaz de brotar continuamente, si no dejas de excavar. Tú tienes esa misma fuente adentro. Tienes una reserva inagotable de disciplina, de creatividad, de fuerza y de resiliencia. Pero has pasado años tapando esa fuente con los escombros de tus propias excusas y tus miedos al qué dirán. Has preferido ahogarte en la sequía de la mediocridad antes que hacer el esfuerzo brutal de excavar en la roca sólida de tus malos hábitos. A partir de este instante, el autosabotaje pierde su poder sobre ti, porque el autosabotaje solo funciona en la oscuridad. Solo funciona cuando operas en piloto automático y dejas que tu subconsciente aterrorizado tome las riendas de tus manos. Pero ahora has encendido la luz. Ahora sabes exactamente cómo opera el truco de magia. Sabes que esa pereza repentina, esa duda asfixiante, justo antes de lograr algo grande, no es el destino diciéndote que te detengas. Es tu viejo ego gritando por su vida, porque sabe que lo vas a dejar atrás. Cuando sientas ese miedo, cuando sientas la tentación de arruinar tu propia racha de victorias, sonríe. Sonríe porque esa es la señal absoluta de que estás cruzando la frontera. Ese pánico es el sonido de las cadenas rompiéndose. Es la fricción de tu nueva identidad naciendo. No te voy a prometer que mañana despertarás y la vida será fácil. La filosofía estoica no es un sedante, es una espada. Habrá días en que la tentación de volver a la casa con goteras será abrumadora. Habrá noches en que el tribunal interno intentará reabrir sus puertas. Y en esos momentos, tu única misión, tu único deber innegociable con la persona en la que te vas a convertir, es dar un paso más hacia adelante, aunque tengas que arrastrar el peso de tu propio miedo. Haz el trabajo, termina el proyecto, mantén la promesa, no porque tengas ganas, sino porque ahora eres alguien inquebrantable. Eres el dueño absoluto de tus acciones, y te niegas a ser derrotado por un fantasma del pasado. El universo es demasiado grande, y tu tiempo aquí es demasiado corto como para desperdiciarlo siendo tu propio enemigo. Libérate de tu propia trampa. Deja de pedir permiso para ser excelente. Gracias por llegar hasta el final de este viaje en Frecuencia Estoica. Si estas palabras te dieron la claridad o la fuerza que necesitabas para dejar de sabotearte, suscríbete a este canal. Este será nuestro refugio cuando la mente intente engañarte de nuevo.
Deja un comentario abajo con la frase «Rompo el espejo hoy», para que este acto quede sellado, como tu primer paso hacia esa nueva identidad, demostrando que estás dispuesto a pagar el precio de la grandeza. Recuerda que no hay enemigo externo que pueda destruirte si primero has conquistado al enemigo interno. Sintoniza tu mente. Esto fue Frecuencia Estoica. Hasta la próxima.